Mayatubers, otro tutorial más. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre crear un anillo, ¿vale? Retorcido y encima que tenga partes huecas, un poco complicadito, la verdad. Que nos lo pidió, o sea, en un comentario, Esteban Fruto, que lo dejo por aquí, ahí para lo que es el comentario, y que... Uy, qué mal rollo. Bueno, y que, como estáis viendo, nos envía a una serie de tutoriales. He cogido el primero porque creo que es el más completo y sinceramente nos lleva a lo que es el canal de John Malcolm, que es un crack en fuera de serie. Hablo un poquito más dentro del vídeo de él y como estáis viendo aquí por la imagen, resulta que está haciendo un anillo bastante raro, ¿no? Que utiliza herramientas muy específicas que solamente digo están en 3ds Studio Max, no en Maya, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a intentar hacerlo en Maya sin esas herramientas, o sea, el tutorial va a ser totalmente distinto, pero vamos a llegar al mismo fin, ¿vale? Así que, ¿por qué he hecho también este tutorial? Aparte de que sea un reto, ¿vale? Porque es un reto bastante chunguillo, porque se le puede dar uso a la arquitectura, o a generar escenarios espaciales, o a arquitectos que le encanta jugar. Bueno, os pongo aquí mejor una imagen, ahí, ¿vale? Y a los arquitectos les encanta jugar con este tipo de luces, ¿vale? Que entran, que inciden, que rebotan, ¿no? Y este tipo de fachadas, pues se suelen utilizar mucho ahora, ¿vale? Subimos esto para arriba y espero que os guste el video tutorial porque está muy completito. Y hoy estreno micro, aquí tengo este micro, que sirve para la cámara, que es muy buen micro. Pero si os fijáis ahí, tengo el Blue Yeti. Dentro hablo de él también un poquito. Así que nada, Mayatubers, vamos a darle mucha cañita al tutorial y espero que os guste. ¡Chao! Hoy es un día especial porque estreno un micrófono nuevo, se llama Blue Yeti y suena así de bien cuando acerco mi voz. Hola, soy súper sensual ahora, ¿verdad que sí? Bueno, el caso es que es muy buen micro y se escucha tan bien que se escucha hasta mi madre o algún familiar en la planta sótano haciendo cualquier cosa. Así que ahora mismo parece que mi familia está echándose la siesta o algo y nadie se mueve, ni los perros ni nada, y vamos a rezar que no haya mucho ruido. Y nada, nos vamos al tutorial y antes de nada, ya sabéis que es porque Esteban Fruto lo ha pedido, un buen suscriptor del canal de Mayatubers. Y vamos a coger por ejemplo el primero, este de aquí, y que dice que nos lleva directamente a John Malcolm, que el tío es un fuera de serie, es muy bueno, las cosas como son, tiene muy buena imaginación y que luego la lleva a cabo, que eso es importante. Tú puedes imaginarte un mundo perfecto, pero luego no sabe hacerlo, ¿vale? Pues él sabe hacerlo también, y para Mainri se lo imprime y lo vende. Pues bueno, un chapo para él, ¿no? Un crack. Bueno, en el caso que tiene en 3D Studio utiliza una herramienta que nos genera esta topología nueva gracias a esta herramienta que no está en 3D, o sea que no está en Maya, ¿vale? Esto es 3D Studio, ¿vale? De Autodesk, y tenemos esta herramienta que no está en Maya, desgraciadamente. Ojalá algún día a ver si me escuchan los de Autodesk y oye, ¿por qué no? Pues que la metan también, ¿no? Dentro de Maya, que no es mala herramienta. Pues nada, vamos directamente al tutorial, al Maya, que también él utiliza lo que es el Torus Keynote, que no aparece aquí o no sé dónde está, dentro de Maya, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Torus normal, ¿vale? Que eso, pues que tiene aquí un twist, igual que en el tutorial, le doy a twist y twist un cojón bendito. Esto es un rotate de la sección, ¿vale? No tiene más historia, no hace twist. Así que es mentira, o sea, esto lo han traducido mal, ¿vale? Aquí tiene que poner section rotate, no twist, ¿vale? Que esto sirve simplemente si yo pongo 0 y ahora lo pongo en 45, pues mira, tendría ahora mismo lo que sería un pipe, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando, por lo tanto, fuera. Al carajo, no vale un duro. Vamos a utilizar una técnica que yo me he inventado. Esto es una técnica, ¿vale? Puede ser mejor o peor, no lo sé. No he encontrado otra, por lo tanto yo me la he inventado. La forma y cómo llegar a ese resultado que hace allí lo que es mi compañero. Entonces, importante, si alguien conoce otra y es mejor, que me la comunique o que me pase el enlace o que lo escriba en el comentario directamente si es mejor y que la publique, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer una cosita. Mejor es mejor, ¿vale? No igual o casi similar, mejor, ¿vale? Vamos al lío. Creamos un cilindro muy importante y le vamos a dar las subdivisiones que queremos, que son 6, para que sea un hexágono, ¿no? Como el tutorial. Rotamos en este lado aquí con J, ¿vale? Y le vamos a dar, por ejemplo, un radio un pelín más pequeñito y una longitud de 30 y 34. Sí, venga, ¿vale? Como el tutorial Malcolm pone 120, pues 120, sin problema.
La subdivisión hay una, os la iba a dejar, pero os la voy a quitar porque os voy a enseñar luego otra técnica nueva de cómo seleccionar ese vértice que tenemos ahí, ¿vale? Entonces la quitamos. Si vosotros no queréis, pues no hace falta, ¿vale? Sí, ahora se escucha hasta cómo respiro y todo, ¿vale? El micro es nuevo y a ver cómo lo manejo y a ver si puedo quitarlo, ¿vale? Luego, en la postproducción. Bueno, el caso. Ya tenemos esta pieza, la vamos a duplicar con control D. La desplazamos por aquí, exactamente, ahí. Y nos vamos a quedar con esta cara, que vamos a extraer. Y con una de las seccionadas, ¿vale? Con esta, por ejemplo, invertimos la selección y borramos. Muy bien. Ya tenemos las dos piezas que nos hacen falta ahora mismo. Inicialmente, ¿esta por qué la he cogido? Pues la he cogido porque en el tutorial me he fijado que tiene una pequeña desviación lo que es la nueva topología, ¿vale? Por lo tanto, se la vamos a dar. Cogemos el Edge, ¿vale? Y el eje coordenada está justamente en el centro. Perfecto. Pulsamos imán al punto y le llamamos a este punto de aquí, este eje coordenadas, ahí, esa dirección. Perfecto. Y ahora coincide. Bueno. Este ya está casi listo. Lo que vamos a hacer ahora es coger esta arista y esta arista y la vamos a conectar, ¿vale? Para hacer el área donde va a estar alojada la nueva topología. La vamos a conectar, que por defecto trae un segmento. Le vamos a dar nosotros dos segmentos. Dos. Y en pitch vamos a llevar hasta ahí, hasta por ahí más o menos. Bueno, uno con un pelín más. Número redondo, 1,6, ¿vale? Que queda muy guay. Perfecto. Intro, y ahí lo tenemos hecho. Eso ya lo dejamos ahí, que esto va a ser como una pequeña guía, ¿vale? Ahora con esto vamos a crear la nueva topología. Centramos su pivote y lo rotamos con J. Tal que ahí. Perfecto. Si queréis lo encogemos un pelín ahora mismo, que es muy grandote. Muy bien. Entramos por aquí. Y vamos a rotarlo. Son 6, ¿no? 6 entre 360 son 30, ¿no? Pues rotamos 30 grados, 1 y 2. Perfecto. Y ahora para que se quede el eje de coordenadas correctamente, le damos a Modify, Free Transformation y como nuevo. Ahora cogemos, duplicamos con control D, activamos la tecla insertar para cambiar el eje de coordenadas a, por ejemplo, ahí mismo. Bueno, ahí está bien, sí, ha encajado bien. Y duplica, ya está duplicado, nos lo llevamos por aquí, con el punto, ¿vale? Y otro con Shift y D. Ponemos a duplicar y ahora le cambiamos el eje de coordenadas a un vértice del medio. Y nos lo llevamos por aquí. Justo ahí, duplicamos otra vez. Y ahí. Seleccionamos los 5 y los combinamos. ¿Vale? Combine, cosemos, merge y borramos el histórico. Ahora vamos a cortar la parte, porque si os dais cuenta es recto y el recto, ¿no? Pues entonces con multicut vamos de vértice a vértice, de rojo a rojo, intro. Y aquí otro. Estas caras las vamos a borrar. Ahí, perfecto. Ya lo tenemos cortadito, ¿vale? Ya tenemos casi el patrón nuevo. Bueno, cogemos, centramos el pivote y le vamos a colocar el pivote en este vértice de aquí, por ejemplo. Perfecto, ya lo llevamos ahí, justamente ahí. ¿El sitio perfecto? Sí, está perfecto, vale. Y ahora vamos a escalar así a ojillo, ¿vale? Tal que ahí. Que se parezca. Bueno, buen ojillo el mío, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Lo vamos a escalar, pues vamos a poner 0,6. Sería un pelín más, ¿no? Pues 15, ¿no? No, 6. 1, 6. Venga, un pelín más. Y ya lo dejamos, vamos, casi. Ahí está, perfecto. ¿Vale? A ojillo. No hace falta que sea clavado. Bueno, importante. Ahora, ¿por qué yo he creado esta desviación? Pues yo quiero aplicárselo a esta pieza. Pero claro, ¿cómo lo hago? Pues con un deformador que se llama Lattice. Le vamos a dar aquí al cuadro de opciones del Lattice y por defecto solo vendrá algo así, 10, 2, 10 o 5, 2, 5, ¿vale? Lo dejáis en 2, 2, 2, ¿vale? Vamos a coger aquí Reset. Vale, bajamos aquí en 2 y listo, ¿vale? Ahí. Lo creamos y tenemos este pequeño rectangulito. Si nos ponemos encima, le damos botón derecho, Lattice Point, cogemos estos puntos de aquí, los dos, insertamos su eje de coordenadas en el vértice izquierdo, ahí, perfecto. Y ahora lo desplazamos aquí, fijaros lo que ocurre. ¡Talán! No se deforma y está perfecto.
Para que veáis que no lo tengo aquí todo precalculado, ni nada de eso, ni todo preparado, en absoluto. Borramos el histórico y cogemos los vértices, estos de aquí, y los plazamos así a ojillo, ¿vale? Un pelín más, venga, hala. Para que veáis que no tengo nada preparado. A ojito, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger esta arista y la vamos a extruir con imán al punto a este punto de aquí, ¿vale? Y esta igual, ¿vale? La vamos a extruir con imán al punto tal que hay. Perfecto, ¿vale? Ahora cosemos y borramos el histórico. Vamos a duplicar para ver que encaja bien. Vamos aquí con control D y plip plip. Va, ni pintado. Encaja perfecto. Vamos a coger esta pieza de aquí. Vamos a borrar que ya no sirve para nada. Fuera. Y fijaros que aquí tenemos lo que es el patrón. Pero necesitamos que el patrón termine en línea recta, ¿vale? No puede ser en diente, ¿vale? Ahora veréis por qué luego más adelante. Pues tan sencillo como coger la herramienta multicad. Aviso, no cojáis este vértice y tiréis para abajo. O sea, esto no, ¿vale? Esto nunca, ¿vale? Porque si os fijáis, aquí tenemos 1 y 2 y aquí tenemos 1, 2 y 3. Luego el bridge no va a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, caca. Cogéis, por ejemplo, aquí mismo, por donde queráis, ¿vale? Con Shift, venga, aquí en 30, 40, o en 30, venga, en 30. Y Shift y Control te sale el ortogonal y le damos, ¿vale? Y ya tenemos 1, 2, 3. 1, 2 y 3, ¿vale? Importante. Si no coinciden, el bridge no funciona, ¿vale? Pues bueno, vamos a separarla. Vamos a coger estas de aquí y esta de aquí y creamos una independiente. La separamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque este va a ser el final y este va a ser el inicio. Entonces vamos a coger esta de aquí y vamos a duplicarla con control D, ¿vale? Y las llevamos con imán al punto tal que ahí. Y ahora con Shift y D, o mayúscula y D, pam, 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 pam. Vamos por aquí. Y fijáis qué cantidad de trabajo nos estamos ahorrando con esta herramienta. ¿Vale? Para que no lo sepáis, se llama Edit Duplicate with Transform, ¿vale? Shift D. Bueno, venimos aquí. Y vemos por dónde vamos. Yo metería dos más. Ahí está, perfecto. Y ahora cogeríamos la terminación final. La tenemos aquí y le vamos a colocar el vértice, el eje de coordenadas en el vértice este de aquí. Ahí, perfecto. Y nos la vamos a llevar al final, ¿vale? Para la terminación. Justamente ahí. Perfecto. Bueno, pues ya está hecho. Aviso. Bueno, seleccionamos todas, las combinamos, las cosemos y borramos el histórico y centramos el pivote, ¿vale? Hacemos todo eso en ese orden. Yo ya he cambiado lo que la topología, vosotros podéis hacer cualquier otra, ¿eh? Aunque no tiene que ser exacta, o puede ser una grande, lo que os dé la gana, ¿eh? La imaginación al poder, ya lo digo, de ella. Yo he utilizado esta pues, para hacerlo más fiel al tutorial de Malcolm, ¿vale? Y porque me lo han pedido. Bueno, el caso, ya tenemos hecho lo que es la tipología, ¿no? Y nos la voy a llevar aquí. Con imán al punto y la pegamos ahí, ¿vale? La centramos un pelín más. Da igual que se quede un poco más corto, un poco más largo. El caso es que se parezca, ¿vale? No tiene que ser exacto. Este tutorial no tiene que ser clavadito, ¿vale? Bueno, dicho esto, ahora recordáis que aquí había un vértice. Necesito llevarme este eje de coordenadas a ese vértice que antes pues, lo quitamos al principio. Pero existe otra forma que se llama el centroide de cada, o sea, pues de cada cara, o sea, pues de cada face, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el centroide de por ejemplo, de esta, ¿no? O de todas este objeto. Pues selecciono el objeto, Shift, botón derecho, Polygon Display y Face Centers. Aparecen estos puntitos que los que vengan de Maya, de la versión antigua, sabrá qué puntitos son, ¿vale? Dicho esto, ahora cogemos, insertamos, le damos a la tecla de Ins en el teclado y con imán al punto centramos y es como un vértice, el centroide, cuando es visible. Le damos a Ins y ya está centrado, ¿vale? Ya podemos rotarlo en ese eje y ya coincide, ¿vale? Por lo tanto, este objeto ya no nos sirve para nada, aunque lo vamos a dejar ahora mismo para saber que lo hacemos bien, ¿vale? Entonces ahora duplicamos con control D y J pulsada rotamos hasta y ahora con Shift D lo genera otro
Y ya sí, vamos a borrar el objeto, que no sirve para nada. Y listo. Los combinamos, ¿vale? Combine. Borramos el histórico. Y ya tenemos hecho la pieza más chunguilla, creo yo. ¿Ahora qué se os puede ocurrir? Pues muy sencillo. Un momentillo. Es muy sencillo. Tenemos herramientas de animación, como siempre hago. Entonces lo que vamos a hacer primero es meterle un twist. Vamos a retorcer, ¿vale? Entonces nos vamos a Deform, no linear y twist, ¿vale? El twist aparece mal porque por defecto no reconoce el objeto. Pues no pasa nada. Con J rotamos 90 grados. Y en twist le metemos 360, por ejemplo, ¿vale? Anda. Ya se va apareciendo un poquito más. Pero el tutorial dijo que son 3 twists. Entendí yo en inglés. Entonces, pues multiplicamos 360 por 3. Y ahí está. Perfecto. ¿Vale? De momento vamos muy bien. Bueno, seleccionamos el objeto. Y ahora metemos otro deformador que se llama Blend. Ven. El Blend, pinchamos aquí un clic. Perdón. Sí, claro, el Blend. Sí. Se me va el pistón. El Blend. Deformación no lineal, Blend. Y ahora rotamos el Blend con J activada, 90 grados y 90 grados para acá. Perdón. Ahora, 90 grados para acá. Ahí. Y donde dice Blend, Curvature, le damos poco a poco y fijaros lo que ocurre. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! ¿Por qué lo hemos hecho en línea recta? Para que encaje a la perfección. Si ponemos los 180 grados, que serían 90 de un lado, o sea, serían 180 de un lado y 180 de otro, serían 360, pues encaja a la perfección. Anda. Y otra vez, ya está perfecto, ya está... Sí, podéis borrar el histórico, sí, o duplicarlo, porque si queréis luego modificarlo, lo tenéis ahí guardadito. El duplicado no, pues duplicáis con control D y lo tenéis aquí. Ahora lo que vamos a hacer es coser estos puntos de aquí y luego borrarlos, ¿vale? Le damos un merge, borramos el histórico. Importante que el mesh tenga bastante separación, ¿vale? Ahora cogemos estas aristas, esta con Shift, esta y esta, ¿vale? Centramos y quitamos esta y esta también, ¿vale? Esta también y esta también. Para borrar lo que es la arista y que no se queden esos vértices, pulsar control y suprimir. Y se borran los vértices también, ¿vale? Voilà. Y ahora sí que sí, tenemos la parte compleja, ¿no? No tenemos esas herramientas, pero tenemos un coquito y un buen programa, ¿vale? Por lo tanto, se puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo seleccionamos las caras de aquí? Automáticamente, si yo cojo en Face, puedo seleccionar esta de aquí, ¿vale? Tiki tiki. Esta de aquí, tiki tiki. Igual aquí, tiki tiki. Esta también, tiki tiki. Aquí y aquí. Y a ver la parte que puedo cogerla mejor. Y aquí y aquí. Oh, no. Sería esta fuera y aquí. Vale. Y ahora cojo control shift y invierto. Y ya tengo seleccionadas las interiores. ¿Qué hago? Pues le vamos a dar un extrude. Este parto, o sea, parto. Este paso es muy importante. Fijaros porque yo le había dado un offset, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle 0, que es muy pequeño, 0,2. Venga, 0,2. Y fijaros lo que ocurre. Pero si desactivo el Keep Face Toggle, anda. Esto muy poca gente se da cuenta, pero está ahí, ¿vale? Muy útil para este caso, por ejemplo. Ahora podemos suprimir las face, borramos. Y ya se va apareciendo un poquito más, ¿no? Bueno, ahora vamos a coger y vamos a utilizar el bridge. Si yo cojo el bridge directamente, hago doble clic aquí y doble clic aquí, me coge todas, le doy un bridge, me hace el bridge perfectamente. Antes, en las pruebas, no me salía, ¿vale? Pero bueno, si no sale, le quitamos esto de aquí, ¿vale? Si no saliese el bridge, hacéis una. O sea, si te dice error, cogerías, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Esta misma con esta, ¿no? Y hacéis un bridge, ¿de acuerdo? Hacemos un bridge normal y corriente, 0 subdivisiones y ya sí, hacemos doble clic, desactivamos esta y hacemos un bridge. Y automáticamente os tendría que salir si os da error, ¿vale? Quitáis todas las subdivisiones y fuera.
Y bueno, como me ha salido, no sé qué habré hecho bien, pero si seguís mis pasos del tutorial os tiene que salir bien también, ¿vale? Así que hacemos doble clic aquí y bridge. Eso es lo que estaba buscando, ¿eh? Este fallo, ¿lo veis? Vale, pues si os sale ese fallo, no os preocupéis, no está mal, lo habéis hecho bien. Cogéis una solamente y otra, ¿vale? Y la unís con un bridge o con extrude, con lo que queráis, ¿vale? Le quitáis sus divisiones y ahora seleccionáis todas estas, quitamos esta y hacéis el bridge. Y os tiene que salir perfectamente, ¿veis? Sin problema. Y ya tenéis el bridge. Ya se va apareciendo, ¿eh? Ahora, ¿qué nos queda? Pues primero lo que vamos a hacer es coserlo todo. Borramos el histórico para no dar errores. Y ahora sí que sí, vamos a darle un extrude, ¿vale? Y importante, el extrude lo vamos a sacar para afuera. A veces no sé qué manecilla coger. Ir probando, ¿vale? Si cogéis esta, pues creo que no es, ¿vale? Si cogéis esta, tampoco es. Si cogéis esta, pues tampoco es. Pues si era esta, ¿vale? Cogéis esta y le dais un toquecito. Bueno, ahí. O lo hacéis para adentro o para afuera. Si lo hacéis para adentro, tenéis que hacer un reverse, ¿vale? Si lo hacéis para afuera, pues no hace falta. Venga, vamos a hacerlo para adentro, ¿vale? Para complicarlo un poquito más. Le vamos a dar subdivisiones aquí, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a dar, por ejemplo, subdivisiones, pues... una. Ahí vamos, sí, vamos a darle una. Sí, una subdivisión. Y ahora, como está al revés, se ve todo negro. ¿Qué pasa? Simplemente cogemos el objeto, nos vamos a Mesh Display y Reverse, ¿vale? Y ya tenemos el objeto. Simplemente habría que darle un Smooth, ¿vale? Toma Smooth. Ahí otro más. Y quitamos esto. Y tenemos la pieza exactamente igual. Aquí un poco más anchilla, ¿vale? Porque creo que le da más inclinación. Pero bueno, eso lo podéis modificarlo vosotros y hacerlo más circular, ¿vale? Pero por lo tanto está clavadita. Vamos, perfecta. ¿Qué opináis? Ahora os voy a dejar un render muy chulo, a ver si os gusta. Y decidme qué os ha parecido el tutorial. Si bueno, si malo, si queréis que haga más de este tipo. Si encontráis problemas y tenéis dudas, pedírmelas en comentarios sin problema y yo lo hago, vamos. Si puedo, seguro, ¿vale? Si no, pues simplemente, pues si conocéis a alguien que le puede interesar este material, compartirlo con él o con esa persona. Y si os gusta el vídeo, un like y por favor suscribiros si, pues, si no lo ha hecho, porque es que esto me apoya muchísimo, ¿vale? A hacer mejores vídeos y ir mejorando con el canal. Así que nada, MyYoutubers, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!